Como decíamos, y retomando, estamos hablando, Tomás de Aquino está tratando de hablar explicativamente a propósito de las cosas que hemos llamado cosas compuestas y que las hemos llamado así desde Aristóteles, ¿verdad? En ese sentido, es importante recordar entonces que las cosas compuestas son estas cosas con las que nosotros nos topamos en el día a día. O sea, nosotros mismos somos cosas compuestas, ¿verdad? Nosotros tratamos con cosas que podemos manipular, con las que podemos tener algún tipo de intercambio en este sentido, en la experiencia, ¿verdad? Y todas las cosas que son compuestas y nosotros entre ellas, la característica que tenemos es que somos compuestos en tanto que tenemos dos principios ontológicos que nos hacen posibles, dos principios ontológicos que nos explican en ese sentido, que son, por un lado, la materia y por otro lado, la forma. Habíamos dicho que la forma actualiza la materia, ¿verdad? Y que la materia, de alguna manera, se caracteriza por ser ese elemento que carga todo lo contingente, todo lo tangible, todo lo experimentable de la cosa como compuesta. Espero que hasta ese punto no haya mayor problema. Ahora, habíamos visto con la pregunta que había hecho Luis también, que la materia es un principio a partir del cual podemos conocer de una manera que era por medio de la experiencia, como ya se los he dicho, ¿verdad? En ese sentido, la materia como punto de partida de conocimiento, le había dicho yo a Luis, y Luis revisé, y sí, me parece que calza en el sentido que se lo había respondido la vez pasada, ¿verdad? La materia es principio a partir del cual conocemos, en tanto que nuestro conocimiento también es atravesado por lo sensible, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que estamos es nada más recapitulando, pero sí, revisé y me parece que la respuesta que leí la vez pasada la podría seguir suscribiendo, digamos, o sea, podría seguir tranquilo con esa respuesta, aunque en el momento fue acongojante, digamos. ¿Ya? Eh, Recuerden que en un principio se trata de ir viendo cómo es que nosotros podemos entender esto que Tomás de Aquino está tematizando, que es la esencia de las cosas. Y en este caso hay que preguntarse cuál es la esencia de las cosas compuestas. Recuerden, la esencia, la actividad, es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra, de modo que pueda determinarse precisamente lo que es en ella, ¿verdad? Y por qué ella es eso precisamente. Eh, los principios ontológicos de los que hemos venido hablando, materia y forma, son ambos esenciales para el compuesto. Quiere decir que para poder entender lo que una cosa es y para que una cosa sea lo que es, requiere de los dos principios. Ahora, explicando lo que estábamos explicando al final de la clase pasada a propósito de la materia señalada como principio de individuación, lo que está haciendo Tomás es básicamente recurriendo a uno de estos principios y analizándolo individualmente, digamos, para ver qué es lo que aporta en relación con nuestro conocimiento de las cosas. En ese caso, llegábamos al punto de ver que la materia es el principio mediante el cual las cosas pueden ser numéricamente unas, o sea, numéricamente una, o sea, es el principio a partir del cual las cosas se singularizan y es el principio a partir del cual se puede también distinguir entre diferentes cosas, ¿verdad? Por eso es que decimos que las cosas terminan siendo individuadas por su materia. Todo lo que me permita distinguir una cosa de otra va a estar mediatizado por la materia. Eso es lo que quiere decir el principio de individuación.
Y habíamos quedado precisamente en esto, en que la materia es el elemento que nos permite generar esta individuación, siempre que estemos considerando la materia o estemos lidiando con la materia, pero de manera completamente determinada dentro de unas dimensiones específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la materia sirve como principio de individuación siempre que no la pensemos de manera general. Una vez que pensamos la materia en general, necesariamente convertimos a la materia como, por decirlo así, como principio explicativo, lo voy a decir pésimo, pero lo convertimos en un saco. ¿Por qué? Porque en ese momento, en tanto que la consideramos de manera general, entonces sirve para ser aplicada a una multiplicidad de individuos que van a estar, por lo tanto, contenidos el, este, bajo la materia como un concepto ahora. Ver, recuerden, siempre que pensemos las cosas en general o cuando estamos refiriéndonos a las cosas en general, también podemos decir en abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando la materia es el principio mediante el cual nosotros generamos experiencia, cuando hablamos de ella en general, nos estamos refiriendo a ella como concepto. Y por lo tanto, la estamos considerando y le estamos dando un tratamiento desde lo que no puede ser más que un concepto en el entendimiento. ¿Se entiende esta distinción? Si hay algún problema con ella, entonces me avisan. ¿Por qué les decía esto? Porque cuando pensamos, porque la materia también la podemos pensar en general, como cuando yo digo, por ejemplo, madera. Cuando yo digo madera, sin especificar absolutamente nada, estoy en un ámbito de generalidad y de abstracción bastante grande. Y podemos empezar a hacer ciertos ejercicios mediante los cuales esos grados de abstracción los vamos concentrando, los vamos delimitando cada vez más hasta que llegamos a algo específico. ¿Se acuerdan el ejemplo que habíamos visto en la clase de Aristóteles a propósito de pasar de la idea más general de círculo, de circularidad como forma, hasta llegar a un círculo específico de madera? Bueno, aquí es algo así con lo que estamos lidiando. Vuelvo al ejemplo. Si yo digo madera así en general, obviamente lo que estoy diciendo es un tipo, en este caso, de material dentro del cual nosotros podemos eventualmente, o con el cual podemos eventualmente relacionar un montón de cosas, ¿verdad? En ese sentido, vean que podemos generar ciertos niveles de especificidades, aun cuando sigamos en un nivel de generalidad. Por ejemplo, yo puedo decir ya no madera, sino que puedo decir, por ejemplo, cedro. ¿Sí? Este, espero que se entienda fácilmente que el término madera es más general y por lo tanto más abstracto que el término cedro. O sea, cedro es una especificación, una determinación dentro de madera. ¿Eso se entiende bien, sí? De la misma manera, nosotros podemos seguir especificando más. Podemos decir cedro amargo como una especificación aún mayor, por cuanto también existen otros tipos de cedros que no son el cedro amargo. Y ahí podemos seguir haciendo especificaciones. Por ejemplo, podemos decir cedro amargo del Pacífico o cedro amargo del Atlántico. Son clasificaciones también. Todas ellas son generales o todas ellas tienen algún nivel de generalidad y por lo tanto pueden abarcar una multiplicidad de individuos. Hasta que no lleguemos al punto de poder determinar de manera completamente específica una madera encerrada en unas dimensiones determinadas, relacionada con una cosa y solamente con una cosa, es que estamos hablando siempre de manera general. Por eso yo puedo llegar desde decir madera hasta decir el cedro amargo del Pacífico con el que está hecha, no sé, y ahora ahí piensen en cualquier objeto específico. Qué sé yo, el cedro amargo con el que está hecho en específico,
No sé, el escudo tallado de la nueva, del nuevo salón de reuniones de la Asamblea Legislativa. No sé si vieron que ya están estrenando la nueva Asamblea Legislativa y cuando mostraron ese salón, ¿verdad? Que parecía faraónico aquello, ¿no? Encima del presidente, encima ahí del escritorio principal, hay un escudo grandísimo de Costa Rica tallado en madera. Yo no sé de qué madera es, pero digamos que es de cedro amargo, ¿ya? La madera específica, la madera que está ahí guindada, la madera que fue tallada y que fue llevada ahí específicamente al nuevo salón de reuniones de la Asamblea Legislativa, esa madera lo que nos permite es distinguir ese escudo de cualquier otro objeto. No importa que ese otro objeto también sea un escudo de Costa Rica tallado en madera y no importa que ese otro objeto también sea un objeto de madera de cedro, bueno, o de la madera que sea, ¿verdad? La madera en específico, esa materia en específico, nos permite a nosotros entenderlo como algo completamente singular. Y desde el punto de vista ontológico, o diciéndolo ontológicamente, esa madera en específico, esa materia en específico, es lo que permite que ese escudo sea singularmente ese escudo y no alguna otra cosa y no algún otro escudo. ¿Se entiende? Luis tiene una pregunta. Ah. Sí, profe. Respecto, digamos, hablando como de la materia en general, bueno, en esta perspectiva solo existe en el entendimiento, no existe como en la realidad, digámoslo así. Pensando como en una cuestión más atomista, por ejemplo, que de toda la materia al final fundamentalmente está hecha de lo mismo. ¿Iría por ese lado o no, más bien? No, no iría por ese lado, no está considerando esas subdivisiones, digamos, en el sentido de que, y durante mucho tiempo, ¿verdad? Eso fue una preocupación importante, la búsqueda de algún elemento fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, lo veíamos en la cultura antigua cuando veíamos incluso las propuestas filosóficas de tratar de buscar un elemento, de tratar de buscar un último, digamos, principio explicativo a partir del cual se conformara todo lo demás. Después, más adelante, en la modernidad, con el surgimiento, digamos, también de la ciencia experimental, también se empezó a buscar elementos. De hecho, ustedes recordarán que los átomos se llaman átomos por una razón, ¿no? O sea, los átomos se llaman átomos porque era en algún momento los principios a partir de los cuales estaban explicando la materia, y era en ese momento el componente, digamos, más, digámoslo así, más lejano al que podíamos llegar explicativamente u observacionalmente. De hecho, por eso átomo se llama átomo. El átomo significa sin división, digamos, sin capacidad de ser dividido, digamos, ¿verdad? Hoy sabemos que el átomo no es atómico en ese sentido, ¿verdad? El átomo sí se puede dividir en otros, en componentes, ¿verdad? Ahora, esa no es la discusión que está teniendo Tomás acá o que estamos teniendo a partir de Tomás. Aquí simplemente es que, ahora sí, piénselo, le devuelvo la pregunta. Si consideramos la materia en general, es que de la materia en general no tenemos experiencia, Luis. O sea, vamos a ver, si yo le digo a usted madera, cuando usted quiere, digamos, ya pensarla, usted tiene que hacer de alguna manera un ejercicio mediante el cual usted abstrae, o sea, usted saca en limpio, por así decirlo, ese elemento que está presente en todos los objetos que usted conoce que son de madera. ¿Por qué? Porque está, qué sé yo, en un ropero, en una silla, en un lápiz, en una mesa, no sé, en un bate, en cualquier cosa que sea madera. Pero ve que está en cada uno de ellos. Usted no conoce la materia si no es porque está dada en una diversidad de objetos. Usted no la conoce en general. Y con Aristóteles y con Tomás de Aquino lo que podemos decir es que la materia no es algo dable en general. Para darse las cosas, tiene necesariamente que
que generar algún tipo de especificación y de delimitación de lo que sería en general, más bien, hacia lo específico. ¿Por qué? Porque no hay algo que sea de madera en general. Siempre las cosas van a ser si son de una madera en específico. Entonces, sí, efectivamente, cuando lo pensamos de manera abstracta y cuando nos referimos a eso de manera abstracta, es solamente gracias y a partir de un ejercicio del entendimiento, pero nunca por ese conocimiento empírico que podamos tener de las cosas. ¿Sí, Luis? Claro, claro. Muchas gracias, profe. Perfecto. Perdón, ¿alguien más también tenía una pregunta, verdad? Sí, profe, yo. Adelante, adelante, Esteban. Esteban o Edgar. No sé. No, que el otro compañero que iba primero, luego Ok. puedo preguntarle. Ok, entonces, bueno, Edgar, entonces. Ok. Profe, quería dos cosas que Ajá. me resultan a partir de ese principio. Este principio de individuación, digamos, es un desarrollo de la causa material de Aristóteles. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, entonces, este principio de individuación, digamos que es la forma en que Tomás de Aquino explica que un ente sea idéntico a sí mismo. Muy bien, Siempre. muy bien las dos observaciones. La primera en relación nada más, tal vez hacer una precisión. Esto no es como un desarrollo de la causa material en Aristóteles, es la explicación que encontramos también en Aristóteles. Y sí, efectivamente, esto es la causa material, ¿verdad? Como el principio ontológico que permite que las cosas sean. Efectivamente, esta es la causa material. Y aquí lo que estamos es simplemente entendiendo la manera específica en que la materia de cada cosa se relaciona con la cosa, con la cosa en que está compuesta esa materia. Digamos, en que está compuesta me refiero a la cosa en que aparece en composición junto con una forma que la actualiza. Entonces sí, en general, recibo y admito su primera observación perfectamente. Y la segunda magnífica observación que tiene que ver con que precisamente ¿cómo se relaciona esto de la materia señalada con el principio de identidad? Bueno, porque precisamente las cosas se distinguen entre sí. Ya, si no lo podemos explicar de otra manera, recurramos a la materia como el principio a partir del cual va a tener que quedar claro que dos cosas distintas entre sí no pueden ser idénticas, precisamente porque no comparten la misma materia. Ya si no comparten la misma materia es porque no son exactamente la misma cosa, ¿verdad? Y ojo, no estoy diciendo que no compartan el tipo de materia. Dos cosas pueden ser iguales y pueden ser de la misma materia. Pueden ser del mismo tipo de materia, pero jamás de exactamente la misma materia en el sentido concreto. Aun cuando dos cosas pueden ser de la misma madera, es más, dos cosas pueden ser de la madera del mismo árbol, pero aún así, particularmente, y desde el punto de vista de la delimitación de esa materia y desde el punto de vista del espacio que ocupa esa madera, son distintos. Porque aunque sean del mismo tipo de madera, aun cuando vengan del mismo árbol, ¿verdad? No hay manera, ¿verdad?, de que coincidan esas dos materias que están separadas entre sí en dos individuos distintos, como siendo la misma cosa. O digámoslo de otra manera, démosle un poquito de vuelta. Si estamos considerando algo como dos individuos, pero estamos considerando esos dos individuos como compuestos a partir de exactamente la misma materia, es porque estamos cometiendo un error. Por alguna razón estaríamos equivocadamente distinguiendo una cosa de sí misma. Porque si algo contiene la misma materia que otra cosa, realmente son una y la misma. Por eso es que esto del principio de individuación también podemos decir es la materia señalada la que permite que las cosas sean numéricamente individuadas, sean numéricamente una y distintas de cualquier otra. Entonces sí, Edgar, muy buenas las apreciaciones. No sé si con esto te salta alguna duda. No, era eso prácticamente, profe. Ah, ok. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Esteban. Profe, a mí sí me oh, no, bueno, Esteban va a ser, no, Esteban. Sí, iba Esteban y después Flores. Sí.
No, pero en realidad más bien, profe, con la explicación que le dio a Edgar, la verdad me aclaró mi duda, porque si yo le iba a preguntar sobre cuestiones que venían de la misma cuestión, por ejemplo, el tema del árbol y todo eso, entonces Ah, muy más bien. bien, Ah, muy bien, perfecto. ve. Eso en béisbol se llama un doble play, ¿vio? Exactamente, vale, muchas gracias. Muy bien, entonces llamamos al cajón de bateo a Flores. Eh, profe, una No, aquí, pregunta que aquí más bien el que puede estar bateando soy yo a veces, pero no importa. Bueno, a ver. me surge, siempre me surge esta pregunta con todos los pensadores que hemos visto, y es porque la pregunta me interesa. ¿Qué hace con el tiempo, tanto Tomás de Aquino, y este principio de individuación en el tiempo? Entonces, por ejemplo, si tengo una vasija de arcilla y en 10 minutos la cojo y hago un, no sé, un florero o algo así, o algo diferente, ¿qué haría de eso? Ok, usted tiene, me dijo, pero es que al principio, ¿qué dijo? ¿De arcilla? ¿Un qué? No sé, una vasilla o algo, o lo que sea, un cenicero o algo diferente. Sí, pero lo que tiene ya, ya tiene el cenicero ya hecho o lo que tiene es la arcilla como materia prima, por decirlo de alguna manera. Digamos que ya tengo el cenicero hecho, Ujú. ajá, y que después, no sé, caliento la arcilla, no sé cómo se usa la arcilla, pero y después con esa misma, con la misma cantidad de arcilla, con el mismo molde que dice el cenicero, paso a hacer otra cosa, con una vasija o algo así, un vaso. Ok, está bien. Sí, con la arcilla no puede hacer eso. Creo que la arcilla, una vez que ya la cosiste, ya no sé, no sé si servirá a calentarla demasiado como para derretirla, así, como para fundirla, pero no importa. Creo que entiendo tu Ok, pregunta. ok, ajá, ajá. Pero vamos a ver, el asunto acá es que, sí, el cenicero, por eso es que yo les decía que es interesante ver esto de la individuación, y a partir de la materia como principio, ¿verdad? Ahora, vean que entre más hacia lo general nos ubiquemos, y eso va a ser importante para la clase de hoy, entre más hacia lo general nos ubiquemos, más perdemos de vista ciertos elementos particulares que distinguen una cosa de otra. Por ejemplo, y vuelvo a traer a colación la comparación que hice de mí con Dayana. Dayana y yo somos esencialmente lo mismo, solo si nos consideramos de manera abstracta. ¿Por qué? Porque tanto ella como yo, o cualquiera de ustedes, somos seres humanos, ¿correcto? Y eso es una forma, ser humano, tener humanidad, eso nos remite a una esencia, ¿verdad? Ahora, vean que cuando decimos simplemente la esencia ser humano o humanidad como sea, son muy generales y por eso es que abarcan a tantísimos individuos, ¿verdad? Y por eso es que, considerándolo en general, es que nos permite ver cosas similares o la misma esencia como algo aplicable a individuos particularmente distintos. O sea, vamos a ver, elevarnos en la abstracción nos permite no fijarnos en diferencias específicas o particulares. En ese sentido, entonces, lo que podemos decir es que lo que pasa con el cenicero es que podemos decir, bueno, el cenicero es de arcilla, ¿verdad? Y el florero es de arcilla también. Pero el asunto es que no son la misma cosa. No es de la, no, es la- no son la misma cosa, y se distinguen entre sí precisamente por la manera específica en que se actualiza esa esencia, esa materia, esa forma, en ese compuesto de manera particular. Ahora, pongamos el ejemplo. Digamos que el cenicero todavía no está fresco, todavía lo puedo moldear. Y entonces, o es una plasticina más bien. Y lo vuelvo a amasar y exactamente con esa misma materia, lo que hago es que compongo ahora un florero, como decía Flores. ¿Qué pasa? Bueno, que hay una configuración distinta y eso se evidencia de qué, de dónde, o cómo se evidencia. Bueno, precisamente en que un cenicero
y un florero no los podemos confundir entre sí. Vamos, yo puedo echar cenizas en un florero, ¿verdad? Creo que no me iría tan bien poniendo flores en un cenicero, pero digamos, el problema es que parece ser que en ese sentido el uso o lo que yo haga externamente a la esencia con esa cosa que tiene una esencia no determina lo que la esencia es y por lo tanto tampoco lo que la cosa es. Ok, tal vez la materia no cambia, pero la forma sí. Sí, la configuración Entonces, definitivamente. sí, entonces el compuesto es diferente. El compuesto es distinto porque Ok. ahora Ajá. estamos refiriéndonos a otra forma completamente. Pero vamos a ver, pero eso también recuerde que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que sea lo que es. Lo que sucede accidentalmente con una cosa, no necesariamente, voy a decirlo así, no necesariamente cambia su esencia. Por ejemplo, a menos que el florero o el cenicero se quiebre tanto que ya no lo podamos ni siquiera reconocer como florero o como cenicero, entonces en ese sentido sí estamos diciendo que pasan a ser otra cosa. Por lo tanto pierden su forma. ¿Por qué? Porque pierden la configuración que tenían. ¿Ya? Por eso es que voy a decirlo como lo diríamos en mi barrio, los arqueólogos por eso es que son bien arrechos, porque están entre un montón de escombros, entre un montón de piedras y de pronto sacan una piecita y dicen, sí, claro, esto es de un jarrón. Y no solo eso, después encuentran otra pieza y después de una infinidad virtual de piezas, empiezan a ver cuál calza con cuál y reconstruyen de alguna manera. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ellos lo que están es intuyendo más o menos cuál era la configuración que tenía ese objeto cuando su composición lo hacía ser, qué sé yo, un jarrón, una vasija, una ánfora, cualquier cosa que haya sido, ¿verdad? Ahora, vea que una vez que se quebró, una vez que ya se integró a los procesos estos de corrupción y de decaimiento, por así decirlo, dejan de ser lo que eran. ¿Por qué? Porque ya no están configurados sí, ya no están configurados como esa cosa que eran. No sé de Flores si con eso queda contento con la respuesta. Sí, sí, pero ahora, si quiere, diríjase al chat, porque Dante puso una pregunta interesante con esto de la religión y más de Santo Tomás. Ok, muy bien. Sí, estaba viendo no sé si me escucharon tartamudear un toque, es que estaba tratando de leer y a mí el multitasking no me sirve tanto, ¿no? Y ya de por sí tartamudeo de todas maneras. Pero bueno, dice Dante, nos escribe Dante en el chat, esto de la esencia sí es complejo con esta cuestión de la transmutación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver, es complejo, por supuesto, porque lo que está tratando de explicarse ahí es algo que obviamente Dante sobrepasaría esta explicación. ¿Qué quiere decir esto? La explicación a propósito de algo como la transubstanciación de la hostia en el cuerpo de Cristo o del vino en la sangre de Cristo, una vez que hay la intermediación además de un sacerdote que los santifique, ¿verdad? Eso, el asunto es que eso se sale de la explicación que estamos dando, porque nosotros lo que estamos es explicando cómo operan o cómo se entiende en la explicación de Tomás de Aquino y en función de eso, también cómo podemos remitirnos a la explicación aristotélica, cómo es que funciona la composición de materia y forma en las cosas, por así decirlo, más habituales, en las cosas más cotidianamente. ¿Ya? Ojo, que uno también puede objetar de que el problema de la composición de materia y forma también es compleja y también es problemática en estos autores. Si no me creen, lean Hobbes, por ejemplo. Pero el punto es que en algo como la transubstanciación, eso que, bueno, para quienes no lo recuerdan, lo refrescamos, es la creencia, en este caso de índole religiosa, de que una vez que se santifica la hostia y el vino en el rito católico, digamos, la explicación teológica lo que demanda es que se entienda que específicamente y realmente, o sea, ontológicamente, ¿verdad? Ese vino es sangre y esa hostia es cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Pero eso está completamente afuera de lo que podemos considerar normalidad. Si ustedes lo ven, eso es algo que hay que entenderlo. O sea, vamos a ver, uno lo que entiende es que quienes suscriben la fe católica y quienes creen efectivamente en la consagración de los elementos, efectivamente consideran que ahí hay un cambio ontológico. Pero, digamos, la explicación que nosotros estamos dando no aplica o sea, no aplicaría para eso, porque ahí lo que se está considerando es que ocurre un hecho que no es normal. Ahí, vamos a ver, que los fieles católicos lo que están es experimentando, hasta donde entiendo, y hasta donde ellos podrían explicarlo, según creo. Habría que preguntarle a alguien que suscriba la fe católica, pero ahí ellos lo que están es ante la presencia de algo que explican como un milagro. Entonces, ¿es complejo? Bueno, yo diría que es complejo, pero hay que explicarlo con otros elementos que son de índole doctrinal, de la creencia, Dante. No, eso no se explica, digamos, con este principio, digamos, con la epistemología y con la ontología de esta explicación, no nos da, digamos, no es suficiente para explicar lo que estaría tratando de explicar la persona religiosa a partir de su creencia. No sé si con eso quedamos bien. Ok, sí, dice Dante que sí, que es un espacio distinto, efectivamente. Sí, hay teología, dice Dante que hay teología que trata de explicar de que si es simbólico o de si de verdad ocurre. Bueno, le puedo dar un ejemplo donde efectivamente la creencia es que específicamente tiene que ser materialmente y ontológicamente dado de esa manera. Hay una anécdota, esta anécdota me la contó el profesor de quien fui, el primer profesor de quien fui asistente cuando era estudiante en la escuela, el profesor Oscar Mas Herrera. Él era tomista y católico convencido, ¿verdad? Y él contaba una anécdota histórica. Dicen que en algún momento, cuando había mucha persecución de herejes en la Edad Media, a un hereje lo llevaban al cadalso, ya condenado, ya iba a morir, ya estaba condenado, ya estaba procesado, y lo único que había que hacer ya era pues llevarlo no sé si lo iban a quemar o qué cosa, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la creencia católica, la capacidad que tiene un sacerdote de santificar los elementos, esa capacidad se dice en teología que imprime carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que esa capacidad el sacerdote no la pierde, ¿verdad? Entonces, aunque el acusado y condenado ya estaba procesado y era un hereje declarado, ¿verdad? Una vez que él había sido ordenado sacerdote, había adquirido había adquirido ese carácter, por lo tanto, él no había perdido todavía esa capacidad de consagrar los elementos. Bueno, dicen que lo llevaban ahí en una carreta para el cadalso y pasaron al frente de una panadería, de un lugar a donde hacían pan, y entonces el hereje, que no solo era hereje, sino que parece que también era bien bromista, lo que hizo fue que persignó la panadería y gritó: esto es mi cuerpo, ¿verdad? Por una cuestión teológica, por una cuestión también de la creencia, resulta ser que una vez que él hizo eso, como tenía la capacidad de hacerlo, todo lo que fuera material ya leudado, o sea, todo lo que fuera masa que ya hubiera crecido y que estuviera ahí en la panadería, inmediatamente se convirtió en material consagrado. Entonces tuvieron que pasar por el apuro de tener que ir a recoger todo el material que estuviera leudado dentro de la panadería y disponer de él adecuadamente, porque eso era cuerpo de Cristo. Ve, ahí hay una consideración teológica que tiene consecuencias, digamos, desde el punto de vista de la interpretación ontológica de lo que es la cosa. Así, literal, no simbólica, literalmente eso era cuerpo de Cristo para esa consideración. Pero bueno, ya la digresión creo que fue bastante grande. Luis tiene una pregunta desde hace rato. Pura vida.
Es más como para ver si me quedó claro, digamos. Estamos como dándole como individuación o identidad a los objetos, digamos. Entonces, por un lado, existiría como no sé, como en la realidad, digámoslo así, que tendría que ver más como con lo material, ¿verdad? Podríamos decir que en ese caso, esa individuación estaría dado por accidentes o corrupciones. Y después está por otro lado como la, vamos a ver, la individuación como más explicativa que tendría que ver con la esencia. Se podría decir como más o menos así. Lo que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablas de los accidentes o las privaciones, sí, obviamente también hay una particularización que nos permite generar individuación y está atravesando todo lo material. Por ejemplo, vamos, ahora es que uno casi no se topa con nadie porque uno está metido en la casa, ¿no? Pero uno a veces reconoce cuando viene alguien de lejos, uno sabe que es porque es alguien que se encorva de una manera determinada al caminar, o porque cojea de una manera particular, o porque, no sé, este, uno a veces puede incluso hasta arremedar el caminado que tiene alguien. Bueno, eso es algo que se da muy vinculado con esa especificidad individualizante que tiene cada cosa, y en ese caso que tenemos nosotros también como cosas que somos, ¿verdad? Entonces sí, obviamente eso tiene que ver con la accidentalidad y con las privaciones en algún sentido. La segunda pregunta, Luis, era... Que digamos como a nivel explicativo sería más bien como la esencia, la que digamos que diferencia las cosas. Sí, lo que pasa es que la esencia, y ahorita, eso también lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a ver ahorita, la esencia me diferencia cosas, pero lo que me diferencia entre sí es de cosas que comparten la misma esencia con otras cosas con las que no las comparten. Por ejemplo, en este sentido, cuando yo le digo los seres humanos y los caballos nos distinguimos, entre otras cosas nos distinguimos por particularidades de nuestra esencia, ¿verdad? Para poder distinguirnos, obviamente, pero para pensarnos como grupo en cada uno de los elementos podemos recurrir a cierta esencia, por decirlo de alguna manera. Insisto, ahora van a ver cómo lo retomamos eso en la explicación, porque creo que va a ser importante. De hecho, es mucho de lo que tiene que ver con la clase de ahora. Bueno, con la segunda parte de la clase. Muy bien, gracias por las preguntas. Si tuvieran alguna otra, pues con todo gusto. Bien, entonces, si queda claro esto del principio de individuación, entonces podemos pasar a lo que sigue, que es... Van a ver, esta es una de las partes que más me gusta de este texto, que es lo siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que está haciendo realmente la materia? Lo que me está haciendo es determinando. Ustedes recordarán que determinar, la palabra propiamente hablando, determinatio en latín, ¿verdad? La determinación, con lo que se relaciona es con la conformación o con la configuración de límites. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que lo que estamos haciendo cuando llegamos ya a una cosa concreta, a una cosa en específico, cuando señalamos a un individuo, ojo, dije otra vez la palabra, señalamos, lo que estamos haciendo es determinando en una especie a un individuo determinado. Por ejemplo, aquí les preparé una galleta con chispitas de chocolate. ¿Ya? La galleta me quedó verde, como la ven. Aquí el círculo verde significa que estamos pensando en un conjunto. Este conjunto, tanto Aristóteles como Tomás de Aquino lo denominan especie. Recuerden que tanto la especie como los géneros, cualquier tipo de conjunto ahí, son, por así decirlo, ya lo habíamos visto con Aristóteles, ese grupo, ¿verdad?, que conformamos a partir de la totalidad de individuos que podemos entender de manera similar, análoga entre ellos, por alguna razón o con algún criterio, ¿verdad? ¿Por qué digo con alguna razón o con algún criterio? Es porque
un mismo individuo lo puedo incluir en distintas especies o en distintos géneros, dependiendo cuál es el criterio de ingreso a esa especie o a ese género. Entonces, aquí recordemos, otra vez estoy haciendo el acordeón, ¿se acuerdan del acordeón? ¿Verdad? Aquí depende de cuánto abramos la generalización, o sea, cuánto abramos el proceso de abstracción, dependiendo de cuánto lo vayamos ampliando, pues entonces más perdemos de vista a los individuos propiamente hablando. Y conforme vayamos cerrando cada vez más esa determinación, entonces más podemos ir, por así decirlo, aterrizando hasta el punto de que llegamos a lo más singular en esta explicación, que sería el individuo. Por eso es que ya, a propósito de la pregunta que hacía Luis ahora, tampoco es que nos vamos a ir a lo que compone, digamos, materialmente a la misma materia, porque no nos interesaría en esta explicación. Ya no nos interesa llegar a los átomos o a los electrones o a los protones o ahí todas las divisiones a las que se haya llegado todavía en la explicación científica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando entonces a un individuo en la especie. ¿Qué quiere decir esto? Llegamos a señalar a este individuo, ¿lo ven? Aquí, por eso es que puse a uno de los puntitos de color distinto, Rocinante, ¿ya? Rocinante lo puse con amarillo y a los otros individuos de la especie los dejé con negro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que estamos viendo es ese conjunto de individuos que se llama la especie equina o la especie caballar, como quieran verlo, ¿verdad? Que es un conjunto que hacemos a partir de los individuos. ¿Cómo hacemos para subir del individuo a la especie? Simplemente generalizamos, abstraemos. Lo pensamos en general. Cuando pensamos en caballo en general o en equino en general, no estamos pensando ni en Rocinante, ni en Babieca, ¿verdad? Ni en bucéfalo, ¿verdad? ¿No? Ni en misteret, ¿verdad? Y, y ahí se me acaba la lista de caballos famosos, ¿verdad? Y de manera inversa, cuando queremos pasar de la noción general de caballo, ¿verdad?, a la particularización, entonces tenemos que ver cuáles son las cosas que nos permiten distinguir a Misteret, por ejemplo, de bucéfalo, y a ellos dos de Babieca, y a ellos tres de Rocinante, ¿ya? Rocinante, entre otras cosas, bueno, lo podemos distinguir particularmente como el caballo del Quijote, ¿ya? El Rocín que estaba antes de todos los Rocines, dice Cervantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos permite distinguir a Rocinante de cualquier otro, ojo, aquí estamos considerando que Rocinante es algo que existe, ¿verdad? Es precisamente que es uno individual diferente de cualquier otro, ¿ya? Diríamos, por ejemplo, en la vida real, digamos, el caballo que yo tengo se distingue de cualquier otro precisamente por su materia, pero por su materia señalada, ¿verdad? Porque es esa materia específica. Ahora, esta determinación lo que quiere decir es que esta determinación lo que me dice es que yo me encuentro al individuo en la especie, ¿ya? Porque de alguna manera la especie lo contiene, y de alguna manera contener la especie al individuo, lo que significa es que el individuo cumple siempre con todos los requisitos que son necesarios para entender a la especie. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente porque el individuo cumple con los parámetros a partir de los cuales delimito la especie, es que yo lo puedo contener a él en la especie. Y determinar la especie, o sea, una vez que hacemos una determinación dentro de la especie y llegamos de la especie al individuo, realmente lo que estamos haciendo es fijándonos